Buenas tardes a todas y a todos. Seguimos con el análisis de la obra de arte, análisis e interpretación de la obra de arte, un título discutible, y seguimos ya con Ismene, después de haber completado o dado el paso de la primacía de Antígona en el territorio que había sido abierto por la Antígona de Sófocles a Ismene, su hermana. Esto nos lleva, y siempre como reflexión preliminar, a entender qué significa la obra de arte en el desencuadramiento de su carácter de objeto. Los textos se convierten en textos flotantes, como sucede hoy en aquellos textos que, recortados de su ubicación original, por ejemplo en una revista o en un libro, son puestos de forma también flotante, de forma descontextualizada, pero llevando dentro el contexto en el hipertexto de Internet. En el arte, por decirlo así, y es una de las características de la obra de arte contemporánea, sucede esto mismo. Se rompe el encuadramiento, elementos que parecían perfectamente encuadrados, por ejemplo, la discusión eterna de Antígona, de si tenía razón Antígona o si tenía razón Creonte, si el protagonista es Creonte o la protagonista es Antígona. Estos elementos quedan de alguna manera difuminados por el hecho de que muchas otras voces que están aquí aparentemente en un segundo plano, que están plegadas, adquieren sin embargo desencuadradas un protagonismo que no es un protagonismo totalitario, sino es el protagonismo de la aparición de un mundo, de una perspectiva, de una mirada diferente que cambia totalmente el territorio, sin transformarlo en los elementos aparentemente constitutivos suyos. Siguen apareciendo los mismos personajes, las mismas historias, pero la nueva mirada es tan potente que de algún modo no solo desencuadra el marco, sino que rompe la objetualidad, la objetividad misma de los personajes, objetos, tipos que nosotros estábamos acostumbrados a determinar ahí como realmente existentes dentro de un relato que sí llegaba hasta el presente, pero a través de la rigidez de unos personajes, de unas posiciones que parecían hablarnos a nosotros del mismo modo que hablaban a los espectadores del escenario griego donde estaban expresándose, donde estaban aconteciendo. Ismene se nos revela como posible mirada, como cuerpo que no es un cuerpo menor, no es un cuerpo además desprestigiado porque no tiene la grandeza de Antígona ni el poder de Creonte, sino que Ismene nos aparece hoy como una posibilidad propia, como una posibilidad potentísima y sobre todo como una posibilidad grande, una posibilidad casi emancipatoria en muchos respectos de lo que aquí se está articulando. El objeto no es un objeto, la obra no es una obra, es un obrar continuo, un ir y venir, que luego tampoco admite la primacía de una mirada, ni siquiera la de Ismene, sino que esta mirada de Ismene se tiene luego que mezclar en confusión, en sentido estricto, en confusión, en superposición, mejor, con las miradas más tradicionales u otras miradas que puedan irse sucediendo, o otras interpretaciones o reescrituras que se hayan ido haciendo a lo largo del tiempo. La Ismene que nosotros vamos a abordar es una Ismene que nos es presentada por el gran escritor griego Yannis Ritsos, un escritor que vivió entre 1909 y 1990 y pertenece a una generación fecundísima de la escritura, de la literatura griega, en la que están, por ejemplo, Odiseos Elitis y Yorgos Seferis, como decimos nosotros normalmente. Elitis y Seferis fueron premios Nobel. Ritsos merecía haberlo sido. Es una generación potentísima que quizá no ha recibido el reconocimiento obligado, el reconocimiento que merece en las letras mundiales, porque están en la periferia o están al margen, en un margen que no es marginal, pero es un margen de lo que es la gran hegemonía sajona, el gran imperio que nos gobierna y que nos domina y que hace aparecer estas literaturas casi como literaturas exóticas, como literaturas coloridas de orilla del Mediterráneo, con
una buena puesta de sol y una buena cena de pescado para turistas. Y sin embargo son literaturas probablemente para mí, sin ninguna duda, muy superiores a las literaturas sajonas de la misma generación. Elitis, Seferis, Rizos y muchos otros comparten una misma posición, una ubicación que es paralela en otros países mediterráneos. Son gente comprometida con el antifascismo, son gente, muchos de ellos, cercanos al Partido Comunista. Gianni Rizos concretamente recibió, por ejemplo, el premio Lenin, eso significa dónde se ubicaba él políticamente. Estas generaciones que se dieron no solo en Grecia, sino se dieron, por ejemplo, en Portugal, con gente potentísima y también apenas leída, porque está fuera de la corriente principal del mainstream, como se dice, usando la palabra sajona, de la corriente principal de lo que nosotros interpretamos como cultura. Por ejemplo, en Portugal, Manuel da Fonseca, que tiene un grandísimo escritor, que tiene una obra que se llama Searas de Vento, Siegas de Viento, que es una obra fabulosa. Por ejemplo, en Italia, Ignacio Silone, con su magnífica novela o escritura Fontamara. En España mismo, aquí ya por tomar un elemento que estaría en esta línea, pero es un poco más joven, por ejemplo, sería Ignacio Aldecoa, hoy prácticamente nada leído, un grandísimo escritor, o por ejemplo, otro escritor también un poco más joven que Aldecoa, pero mayor que la generación de los 30, que acaba de fallecer, Juan Eduardo Zúñiga, un grandísimo escritor, aunque siempre se acusa a estas generaciones de propender al realismo social y tener una escritura de alguna manera vasta, y no es cierto, son generaciones, y se ve claramente en la obra de Ritsos, por supuesto, también en la de Litis y en la de Seferis, son gente que ha atravesado las vanguardias, gentes en las que el elemento, por ejemplo, surrealista o superrealista juega un papel fundamental en el que los elementos modernistas están totalmente presentes, en fin, una grandísima generación. Os voy a poner simplemente una canción de una grandísima también cantante, hoy no escuchada, supongo, desconocida por la mayoría de vosotras y de vosotros, que es María Faranturi, una grandísima cantante griega, que colaboró muchísimo con otro representante de esta generación, que es Mikis Theodorakis, el gran Mikis Theodorakis, un hombre que ha sido capaz de inventar lo que hoy muchos creen que es la música tradicional griega, que él puso en zorba el griego y que se inventó él mismo y que es la música que te ponen hoy en todos los restaurantes griegos del mundo. Mikis Theodorakis musicó un poema magnífico de Seferis que se llama Sto Periagi, que significa en la orilla sagrada, Sto Perigali, perdón, en la orilla sagrada, que cuenta la historia de dos personas, dos amantes probablemente, que están ahí a la orilla del mar, que tienen sed, beben agua y el agua está salada, escriben su nombre sobre la arena, pero viene el viento y borra ese nombre de la arena, pero sin embargo ellos con su fuerza, con su energía, de algún modo equivocándose, cambian la vida, cambian el sentido de las cosas. Es un grandísimo poema cantado magníficamente por María Faranturi. Ahora a ver si me deja acceder a internet, que parece que no me deja. No me deja. Bueno. Son las cosas del directo ahora mismo. Va lento, pero ya va. Va lento, pero seguro. Vamos a escuchar esta canción maravillosa. Sto Perigali.
Bueno, magnífica canción, ¿no? Magnífica interpretación, magnífica música. Pasamos, después de esta escucha maravillosa que comenté en el curso pasado, el año pasado, en análisis e interpretación de la obra de arte precisamente, y el comentario de esta canción me llevó casi 4 o 5 horas de este grandísimo poema, de las cuales las 2 últimas prácticamente estaba yo solo, pero realmente para mí merece la pena escucharla y analizarla a fondo. Vamos ya entonces con qué nos dice de Ismene o que Ismene o Ismini nos presenta Ritsos en su obra, en una obra que está traducida como otras muchas suyas en la editorial Acantilado en Barcelona, es de las ediciones del 2012, traducida por Selma Ancira, una traducción magnífica, maravillosa. La obra de Ismene la compuso entre 1966 y 1971, es decir, con sus 57, 62 años ya, en su etapa de madurez. La obra, como muchas otras que él dedica a personajes de la antigüedad clásica, fundamentalmente de las epopeyas homéricas, todos libros altísimamente recomendables, altísimamente, porque Ritsos es un autor de una calidad excepcional. Esta obra, como estas otras, es un soliloquio, un monólogo, una rapsodia, por decirlo así, de unas 50 páginas en castellano, 50 en griego. Las ediciones de Acantilado son bilingües, cosa que se agradece totalmente. La obra es una especie de soliloquio, un monólogo, una rapsodia de una Ismene madura, ya nos la imaginamos en sus 60 y bastantes años, enmarcado en una visita de un joven oficial de la Guardia que supone que la custodia, porque ella es hija del rey, hermana de reyes, sobrina del tirano, del rey gobernador de Creonte, y por lo tanto tiene derecho a escolta como todas las infantas, incluida la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, por vía de matrimonio. Tiene derecho a escolta y es un joven oficial de esta escolta que la viene a visitar porque es hijo, a su vez, de un antiguo trabajador de las tierras de la familia y le viene a dar de parte de su padre, del padre del guardia, del oficial, una cesta de productos del campo obsequios del antiguo trabajador, una cesta de fruta y una maceta de albahaca, este olor que inspira tanto a los griegos y a los poetas griegos. Ismene, frente a este joven y apuesto, veremos que muy apuesto oficial de la Guardia, de alguna manera se emociona y siente cómo su vida se le agolpa, ¿no?, en el corazón o en la cabeza. Ismene aparece en una pequeña introducción que nos da Yanis Ritsos de una página, que luego culminará también con una despedida, un epílogo de una página que cierra todo lo que es el soliloquio de Ismene. Ismene nos es presentada como la última representante de una gran familia, de una familia exterminada. Por lo tanto, la Ismene de Ritsos es una Ismene a la que la aceptación del querigma de Creonte, su ruptura con la hermana para aceptar la protección del tío,
no le ha de alguna manera salido del todo bien, porque no le ha permitido insertarse en esta nueva sociedad, en una sociedad no basada en la familia, en la sangre, las leyes no escritas, sino basada en la convención, basada en un desdoblamiento. No le ha servido para prolongarse. De alguna manera, en el cuerpo de Ismene muere también el antiguo régimen, no llega a ser una floración del antiguo régimen. Ella da paso probablemente al nuevo régimen en los cuerpos producidos, pero no a través suyo, porque probablemente también el cuerpo que ella soñaba tener en este nuevo régimen era un cuerpo diferente del cuerpo que finalmente tuvo. Probablemente ella esperaba, quizá a lo mejor desde el miedo, o desde la sumisión a su tío, pero también desde la secreta esperanza del cambio, también esperaba que el nuevo mundo fuera un mundo diferente, un mundo más cercano a lo que ella pensaba que debía ser el mundo, que es un mundo de carácter más erótico, más amoroso, más corpóreo, más desligado de las estructuras del poder y de la violencia que en el mundo del que ella venía, el mundo de Edipo, el mundo de la sangre, probablemente se ejercían de una forma muy violenta, como se ejercían también en la escritura de los primeros trágicos como Ésquilo, donde la violencia era absolutamente directa. Ella pensaba en un relajamiento, probablemente en un espacio de libertad, en un espacio de intimidad, en un espacio en el que el desdoblamiento entre la imagen pública y la imagen privada permitiría una privacidad ensanchada, de alguna manera no controlada por la violencia quizá o por la coacción de lo público, pero de algún modo ella también se equivocó. Por lo tanto, ni la ciudad o la agrupación antigua, la agrupación familiar, ni la ciudad nueva, la polis, dan curso a todas las necesidades que un humano, de alguna manera, puede querer expresar en ellas como un ámbito de libertad, como un ámbito de creatividad. Por lo tanto, la aceptación del querigma, la aceptación de la orden de Creonte y del nuevo orden, no la ha hecho fecunda, no la ha hecho entonces tampoco Cará, no ha sido ni la estaca que venía del tronco antiguo que se plantaba y como un esqueje retoñaba, ni ha sido de algún modo una nueva modalidad de reproducción. No ha prolongado la zoí, no ha prolongado la vida que venía hasta ella de forma natural, pero tampoco se habita cómodamente en el bios de lo político en la vida política. Ismene es descrita por Ritsos también en el orden en el que se nos dio también en la Antígona de Sófocles, como una mujer bella, como una mujer que habita la belleza, no solo interiormente como un espacio de dilatación de corte erótico, no solo socialmente con un erotismo manifiesto, sino también desde el punto de vista de la propia presentación del cuerpo ante sí misma, incluso ante el espejo y también ante los demás. Es una Ismene que quiere seguir todavía siendo bella porque concibe la belleza en el sentido de una ideación, como hemos visto en estética, concibe la belleza como el orden donde es posible la libertad que ella quiere de alguna manera realizar. Pero ya es una belleza en ella, en despedida, una belleza que se mantiene como recuerdo y sobre el cuerpo presente se mantiene como maquillaje. Ismene está pintada en exceso, ya es una mujer, nos la imaginamos en sus 60 y tantos, que sigue conservando un rastro de belleza, aunque ya desvanecida y que de alguna manera mediante la pintura intenta mantener, pero intenta mantener filosóficamente también, no solo para parecer hermosa, sino para mantener la posibilidad de abrir un mundo de hermosura. El encuentro con este joven y apuesto oficial de la Guardia se produce en un crepúsculo hermoso de primavera, pero en un crepúsculo. Recordemos que la escena inicial de la Antígona de Sófocles se produce en un amanecer. Hay aquí entonces un diálogo entre la posición de Ritsos y la posición de Sófocles. En Sófocles entonces el universo comienza, el universo nuevo, la polis comienza con un amanecer que también es el oscurecimiento del día que viene de atrás, del día tradicional. Aquí de algún modo asistimos al cierre de ese día que se abrió ahí y escriturísticamente 2500 años atrás, asistimos a ese cierre con un crepúsculo en el que está presente la última representante de la familia, la última que recuerda todo aquello que pasó entonces. La única que es entonces de algún modo el cuerpo en transición, el cuerpo como obra que no acaba de cerrarse. A pesar de lo crepuscular, incluso en el propio cuerpo de Ismene,
Hay erotismo en el ambiente, porque Ismene es una mujer que busca enseguida lo erótico, se siente atraída por la belleza del oficial y ella se le insinúa también, no solo mediante el coqueteo, como veremos. Vemos que en este ambiente se combina, lo veremos sucesivamente, el elemento erótico, que es el que lleva Ismene como elemento más propio, el elemento tanático, que es el elemento que ha heredado de su hermana y del mundo tradicional y que de alguna manera intenta aniquilarla a ella como criatura erótica, y fundamentalmente también entre lo erótico y lo tanático el elemento de lo excesivo, del deinos, que de algún modo no consigue ser conjurado ni en el mundo antiguo ni en el mundo nuevo. En el mundo antiguo estaba como sobrenadando el exceso, en el mundo contemporáneo está plegado en la interioridad, pero también de algún modo esta interioridad deinótica acaba sucumbiendo, acaba fracasando. Nosotros no conseguimos de alguna manera habitar el deinos, lo intentemos por lo erótico, lo intentemos por lo tanático, como sostiene Ismene, aunque Ismene no ceja en su empeño de habitar y de prolongar, y la obra deja en este sentido una cierta apertura, la posibilidad de habitar este deinótico. Ismene confiesa, ya en pleno soliloquio, ya se ha acabado la presentación y ahora empieza ella a hablar consigo misma en presencia del joven soldado que no dice nada, es una presencia muda pero muy potente. Comienza a rememorar, a realizar una reflexión en varios niveles. Le empieza confesando que vive en un tiempo lento. Hay aquí una primera instalación del sujeto en el tiempo. Hay diversas vivencias de la temporalidad rápida de la guerra, la temporalidad lenta pero fecunda de la juventud, y la temporalidad en la que ella habita ahora y desde donde nos trata de expresar lo que de alguna manera la constituye tal como ella lo entiende, porque quizás psicoanalíticamente se podrían extraer otras lecciones, pero tal como ella nos lo dice, nos habla desde este tiempo que se ha enlentecido, que de alguna manera se está ya deteniendo y que no solo se va a acabar, no solo se va a aplanar en su lentitud y va a dejar paso a un espacio ya, espacio-tiempo indefinido, sino que además se va a vaciar. No es que el tiempo se enlentezca sin más, sino que el tiempo, como dirá al final, abrazando esta frase inicial de que el tiempo va despacio, cada vez más despacio, el tiempo se vaciará. El tiempo, de alguna manera, es un espacio ya para ella infecundo, es un espacio detenido. Las agujas de los relojes, dice con una imagen muy poderosa que volverá bajo otras modalidades en el libro, las agujas de los relojes son como un bisturí, dice, que te hiere, pero sin embargo no pueden extraer nada de ella, típota, nada. Ya no tiene dentro ni miedo, ni el miedo que a lo mejor le obligó a irse con Creonte, ni el miedo que le tenía a su hermana y a su padre, ni el miedo que ella piensa que está en el origen de toda obediencia y por lo tanto de toda ciudad que está construida según los modelos tradicionales o actuales. Ya no tiene ni miedo dentro, pero tampoco tiene esperanza, ni tiene espera, ni tiene impaciencia. Ha perdido el miedo, el phobos, y ha perdido la esperanza, la alpidia. Ha perdido todo. Cuando cesa el miedo y cesa la esperanza, en este mundo que no es un mundo de amor, cuando cesa el miedo y cesa la esperanza, lo que cesa ya es la totalidad de la vida. La lentitud entonces se distiende, de un instante a otro hay un espacio cada vez más largo que es un espacio de estancamiento y a la vez es un espacio de vaciamiento, como decíamos antes. De algún modo, todo lo real que ha sido densísimo, que ha forjado cuerpos, se ha forjado momentos de una densidad terrible, muertes atroces, todo se vuelve vago y se vuelve liviano. Todo se vuelve vago y liviano. Y de algún modo, no teniendo miedo, sufre aquí otro miedo más profundo, que es en el fondo la intimidación, el miedo a que todo lo que ha sido, de alguna manera, ha sido casi en vano, ha sido algo que no va a dejar una marca en lo real, porque lo real no se deja marcar por lo humano, ni siquiera por los miedos humanos que nos llevan a ser inhumanos. Quizás repensar esto es lo que ella nos va a proponer. Ella se encuentra entonces flotando ya en un estado liminal, en un estado entre la vida y la muerte. Los muertos, como a su hermana, le reclaman,
los muertos le hacen ver que ella tiene más del mundo de los muertos, del mundo del pasado, como su hermana que decía que se pasaba más tiempo en ese mundo y se iba a pasar más tiempo en ese mundo que en este mundo, tiene más de ese tiempo que del tiempo futuro, del tiempo de una vida absolutamente plena. Lo único, dice, en esta distensión, en este vaciamiento, en esta liviandad que casi es más temible que la pesadez, lo único que la sujeta, lo único que todavía la subjetiva, lo único que todavía la identifica son elementos de carácter artístico, pero también de carácter social, de carácter de regalo, de intercambio. Son las ataduras de las pulseras, los únicos lazos sociales entonces, y no ya sociales, sino lazos ontológicos, lazos antropológicos que la ligan consigo misma y con todo lo demás, son las ataduras de las pulseras, de los collares y de las sandalias que ella ata y que para ella tiene un significado importantísimo, como veremos. Estas ligaduras, estos vínculos, son lo único que le ata, lo único que le refiere a sí misma, en el fondo lo único que todavía le da sentido. No es la sangre pasada ni futura, porque ha renegado de algún modo de la sangre pasada y no ha proseguido la sangre futura, no la familia, no la ciudad, no la tradición, no lo que viene, el presente y el futuro, sino simplemente estos objetos que son objetos de otro tiempo, que son objetos de un significado tremendo todos ellos, porque de algún modo los collares tienen que ver con las cuerdas con las que se ahorcan las mujeres, con las que se ahorcó su madre, con las que se ahorcó su hermana, con las que, como bien nos señala Eva Cantarella, siempre se ahorcaban las mujeres en la antigüedad, la cuerda, la comba, el ahorcamiento. Mención de las sandalias que para ella representan el espacio de la libertad. Ella siempre sueña con tener una privacidad, con tener un ámbito propio, un lugar, dice siempre en la obra de Rizos, donde desatarse las sandalias, donde estar a gusto consigo misma. De hecho, en la escena final, cuando no sepamos si se ha dormido o si se ha muerto, lo único que se deja puesto es un vestido de su hermana y sus sandalias, porque al final esa intimidad no la encontró y esa intimidad será solo su propio cuerpo muerto, que es un adensamiento en lo real, aunque de algún modo esa intimidad que supone este adensamiento ya no está en la conciencia de ella, que ya no existe, sino solamente en la conciencia de los lectores, como prolongándonos este reto que ella nos ha puesto. Las pulseras y los collares que remiten a la muerte por ahorcamiento de su hermana, que remiten también a la forma en la que ella va a vestir a su hermana cuando muera, cuando le pone los collares con varias vueltas para disimular la marca de la soga con la que se ha ahorcado. Todo entonces está pasando en ella, en la vida de Ismene, al dominio de lo no expresado, está al final de su expresión, la última expresión va a ser su testamento, por decirlo así, su mensaje, con el cadáver probablemente encima de la cama, vestido con la ropa de su hermana y con el collar de la familia y con las sandalias que fueron lo que quiso tener y no tuvo, que fue ese espacio de libertad propio. Todo ha pasado o está pasando al dominio de lo no expresado y se desliza, dice, hacia un vacío sin fondo y sin fin, hacia un keno, joris, a un keno vacío, joris, separado, telos, a telos, sin fin. De algún modo ella se va a resistir hasta el final y su propia muerte incluso tiene indicios de esta resistencia, se va a resistir a que este vacío, a que esta indiferencia, a que esto trágico final sea el único campo de acción del humano. Probablemente ella ha fracasado intentando quitar lo tanático, este elemento tanático finalmente victorioso como sustancia de la realidad, quizá ha fracasado, pero ha señalado y va a señalar un camino para superar lo tanático que ella no consigue recorrer y por eso es infecunda, que no consigue que la nueva ciudad lo adopte como una estructura política, pero que de algún modo es su legado, por decirlo así, o lo que ella piensa que es su legado y es una posibilidad y hace de ella probablemente una pensadora, por decirlo así, una expresadora más potente que Antígona, con su idea de las leyes naturales, de las leyes escritas en el fondo del corazón, y que Creonte, que confía en la estructura política de la ciudad, en la mera constitución de la ciudad mediante un querigma. Entre el querigma y el nomos, entre el nomos duro, sangriento y el querigma, de alguna manera más superficial, pero también totalmente poderoso, basado en la coacción, en la coerción, en la violencia y por lo tanto también tanático,
quizá haya un elemento diferente basado en lo que nos propone Ismene, que pueda ser una alternativa para una tercera ciudad o de una ciudad, y por lo tanto su contemporaneidad es mayor, sería mayor que la sociedad tradicional de Antígona y la sociedad tradicional moderna, que es la que propone en esa línea Creonte. Y por lo tanto también respecto al mismo obrar, un obrar no referido a un fundamento que nos dice siempre lo que ya hemos hecho antes de que hagamos nada, un obrar tampoco basado en la mera convención, en la mera presentación, sin más, sino un obrar basado en una profundidad que no tiene este carácter tiránico, en una democracia, en una democratización que no tiene este carácter estereotipado, formalista y en el fondo desvitalizado. Por lo tanto, también aquí estamos hablando de las estructuras del obrar y de las estructuras del obrar artístico en su referencialidad nueva, que es una no referencialidad, sino simplemente una dilatación del aspecto erótico, del aspecto posibilitante, posibilitativo de lo corporal de la creatividad. Va hacia un vacío sin fondo quizá como último rendimiento, aunque no se entrega totalmente y sin fin, pero este vacío no es el Hades, no es el vacío, no es la oscuridad a la que fue su hermana, no es el vacío de los muertos familiares, por lo menos ha conseguido escapar de esa tiranía de los muertos familiares, aunque realmente ella siga siendo parte de la familia. En el fondo, más que un derrumbamiento, más que un desfondamiento, es una especie de flotamiento, de flotar sin trabas, porque no hay donde caerse, no hay donde posarse. Es lo que decía Kundera, aquella expresión famosa, ¿no? La insoportable levedad del ser. No hay donde caer, porque todavía al caer, como cae Antígona de algún modo, aunque sea un caer negativo respecto a la positividad de Antígona, aunque sea un caer a una muerte vacía, es un caer en un sitio y por lo tanto nos da un sentido o un sinsentido, que es otra forma de sentido. Ella está más allá del sentido, ella está en el deinos, está en la flotación exterior que se une a su flotación interior, a su propio deinos interior. La materia, la muerte, se disuelven ellas mismas como balizas, como acontecimientos. No vivimos en un mundo material, la muerte no es el límite, porque ni materia ni muerte son marco ya en la forma de expresarse, en la forma de ver de Ismene. No son la posibilidad más propia del humano, ser materia o ser mortal. La muerte solo significa cuando significa para algo desde un marco, y este marco es el que ya no existe. Por lo tanto, en la posición de Ismene podemos decir que el deinos, que era exterior, que era interior, que es una correlación entre el exceso del fuera y el exceso ya del dentro, el deinos está incluso más allá del tánatos, está incluso más allá de la muerte. La muerte simplemente es una posibilidad ya concreta del deinos, es un deinos de alguna manera domesticado, es un deinos concretado, es todavía un consuelo, un refugio. Y también el deinos está más allá del eros, porque el eros no consigue habitar el deinos, no consigue de alguna manera hacerlo circulante de forma creativa, no adquiere la última palabra el eros, igual que tampoco la adquiere el tánatos. Por consiguiente, entonces, frente al eros de Ismene, Antígona era el tánatos, pero ambas, el intento erótico de Ismene y el intento tanático de Antígona fracasan, porque en ambas habita el deinos, se acaba imponiendo lo excesivo, lo deinótico. Quizá la posición de Ismene, vista desde el mundo contemporáneo, como decía antes, sea la posibilidad mejor para intentar rehabitar, si es posible, y en la medida en que sea posible, ya quizá no con tantas expectativas de sentido, el deinos. Y sin embargo, también, y este es parte del elemento erótico y del elemento irrenunciable, así como lo tanático parece definitivo, parece demasiado tajante, lo erótico nunca se acaba de rendir. Y muriendo y viendo cómo todo se vacía o mejor se difumina, viendo todo eso, Ismene no renuncia a sus últimos esfuerzos eróticos y tampoco renuncia a una última pequeña alegría, a una especie de piedad que se dice oiktu. Oik es la raíz misma, la de oikos, que es casa, ¿no? Es una iscema oiktu,
un sentimiento de piedad, una aesthesis, un sentir oictu piadoso. Es una piedad, es una compasión, es un lamento por las cosas que se van. De alguna manera el eros todavía es más potente que el tánatos, aun dominado por el deinos, porque puede en su expansión, en su generosidad, en su carácter multiplicador, cantar y lamentarse, echar de menos y tener entonces una referencia piadosa, un querer llevar consigo todo lo que se está perdiendo, que dar un último adiós, quererlo mantener de algún modo en una cierta presencia, en una cierta consideración. Veíamos el otro día en Estética cómo el texto de Rosa Luxemburgo de algún modo participa también de este tipo de piedad, cuando dice que a ella lo que le conmueve son esos pequeños pájaros que van a morir porque se está cultivando de forma racional el, el territorio y estos márgenes de maleza donde vivían van a ser destruidos. De algún modo la piedad, esa última mirada que intenta meter dentro de casa, que intenta acoger, que intenta hospitalizar en sentido de hacer huésped al débil, al pequeño, a lo que va a ser derrotado, es de alguna manera la palabra superior del Eros sobre el Tánatos, incluso aunque los dos sean engullidos por el Deinos, como son los cuerpos engullidos por el Deinos de las dos hermanas. Desde aquí, desde esta ensoñación de la piedad, emerge de pronto, como inesperadamente, algo que todos estábamos esperando, que es la figura de la hermana. ¿Cómo ve Ismene a su hermana? Nosotros sabemos cómo ve Antígona a su hermana, la ve como un ser que rompe con la tradición, de alguna manera tiene un poco de compasión por ella y le ofrece la posibilidad de liberarse como un mandato, como una complacencia, pero sabemos que es en un tono menor. Vamos a ver entonces, sin embargo, cómo Ismene ve las cosas de una forma bastante diferente. Irrumpe entonces ahora en el recuerdo la figura de la hermana que ha estado siempre presente. Una figura que es gemelar en el sentido que decíamos de Bettelheim, de que todos los personajes tipológicos son parte de uno mismo, que tampoco es una mismidad, sino es el flujo entre todas las representaciones o todas las sensaciones o todas las vivencias o todos los elementos inconscientes que constituyen la propia personalidad a partir, en este caso, de las presentaciones tipológicas de los personajes que encarnan, ¿no?, estos momentos de la interioridad. Antígona es gemelar, no porque sea hermana gemela, sino porque va unida totalmente a ella. Es gemelar no con ella, sin embargo, sino que es gemelar Antígona con su hermano Polinices, con el hermano que de alguna manera fue el causante de todo este desaguisado, el causante dentro de que en la tragedia la causa no es el que irrumpe de alguna manera de forma inocente el orden de las cosas, sino que la causa es la trabazón misma de lo real, que no puede respirarse de otra manera. El causante entonces Polinices de todo este desencadenamiento de acontecimientos. Antígona, nos descubre Ismene, es gemela de su hermano Polinices y es gemela también de su padre Edipo, como veremos. Ismene, por lo tanto, entonces se relaciona más bien con su otro hermano, Eteocles, el que guardó su turno de gobierno, el que fue asesinado injustamente porque estaba gobernando conforme se había acordado. Es gemelar entonces Ismene de Teocles, del hermano injustamente muerto, a mano también de su hermano, a su vez muerto por él, y también es gemelar con su madre, con Iocasta, que es un personaje que aparece ligeramente en esta obra como una madre que tiene una mirada amorosa, Iocasta, que era la madre también de Edipo, madre-mujer que se ahorcó al saberlo, ¿no? Para Ismene, su hermana incorpora lo que es, técnicamente hablando, la represión. Su hermana es una reprimida absolutamente. La dignidad de la que presume Antígona, la dignidad con la que aparece ante el público, no es la dignidad de una persona, de una pieza, como ella quiere hacer ver, acusando a la propia Ismene de doblez, de decir una cosa y señalar otra, de tener una deixis incompleta. De alguna manera, ser de una pieza, la dignidad de Antígona para su hermana no es tal, es fruto de una represión, por lo tanto es una pose, es un prosopon, es una máscara, y la persona, la prosopon de Antígona es también la máscara del personaje Antígona. Una represión de sus pulsiones más íntimas,
un ocultamiento insincero de su verdadero deseo, un no reconocimiento de su carácter deseante frente a lo que es la obligación de la sangre. Antígona era un ser deseante, pero de algún modo reprimió ese deseo para enmascararse en la tradición por cobardía, no por valor. Para Antígona, como para el otro hermano, para Polinices, todo era o sí o no, es decir, desarrolló un carácter rígido, un carácter neurótico, precisamente para evitar entrar en la flexibilidad, en el diálogo con su propio deseo. Dividía el mundo en dos y también dividía el cuerpo humano, es decir, ella no solo era una reprimida psicológicamente, sino que también era una reprimida sexualmente, por decirlo así. Para Antígona, según Ismene, el cuerpo humano se dividía en dos y la parte inferior, el cato, la parte baja, igual que la parte baja del cosmos, el cuerpo, el soma, de algún modo eran deleznables, eran no merecedoras de reconocimiento. Ismene de algún modo compadece a su hermana y la quiere en esta dureza, en esta rigidez. Y dice además, dice, si la gente te alaba, Antígona, es, y aquí tenemos otra vez la función de la catarsis, si la gente te alaba, hermana, dice, es porque les salvas tú de esa represión, porque absorbiendo tú tipológicamente esa represión como figura, les permites vivir a ellos sin tanta rigidez, les permites vivir una vida digna, ya te tienen a ti por estatua, ya saben que esa perfección es inimitable, no te van a hacer ni caso porque el mundo que representas o que dices representar ya no es, porque no puedes seguirse viviendo así, pero de algún modo te considerarán un ser egregio, un ser digno, y de alguna manera todavía alimentarás y pervivirás en su memoria. Pero en tu persona, entonces, honran su propia antítesis muerta, es decir, la estructura de Antígona es profundamente tanática y es una muerte necesaria para que haya vida social en el nuevo mundo, para que haya una cierta creatividad, no toda la que sería deseable, según va a ver Ismene, pero sí una mayor creatividad. Eres entonces la antítesis, por decirlo así, y en ese sentido la honras, porque los tranquiliza el que tú hayas absorbido esa rigidez como tipo. De ahí la fuerza de la catarsis, ¿no? La profunda mímesis del personaje de Antígona no es la mímesis sobre una persona, una posibilidad social sin más, sino es la mímesis sobre un elemento de la estructura social y de la estructura individual que hace daño, que impide vivir, que es por lo tanto necrófilo, que es tanático, que no es biófilo, que no es zoológico, por decirlo así, no contribuye al vivir. La catarsis, por lo tanto, no es una catarsis completa, de una imitación completa de lo real, sino es una especie de catarsis sobre el elemento oscuro, el elemento rígido de nuestra propia personalidad. Por eso la gente que contempla la expresión de la ciudad en esta obra hace la catarsis de esto también, porque la propia ciudad que nace ahora con esa catarsis es una ciudad que se aleja de ese modelo, que puede de alguna manera endosarlo a una figura sublime, pero que va a ser una figura de culto, no una figura del vivir cada día, porque vivir así cada día hace la vida irrespirable. Pero de algún modo también en la propia Ismene esta cercanía a su hermana, esta cercanía tipológica le daña, le contamina y de alguna manera le acaba desalentando, le acaba haciendo ver que todavía no se ha desprendido, no se puede desprender ella de ese mundo que en realidad querría dejar atrás. Ismene entonces de algún modo es catalizador de su hermana, es descompresor de la potencia terrorífica de su hermana, que fue a lo mejor terrible, tal como ellos interpretan, para crear el mundo del cual nace este mundo, como en tantas estructuras de creación de mundo, donde un origen terrible da luego lugar a una ciudad cosmopolita que no puede ser habitada por ninguno de los que crearon ese mundo terrible, como muestran, por ejemplo, siguiendo también la estela griega, las películas del oeste, por ejemplo, Raíces Profundas, ¿no? de George Stevens, donde Shane, el protagonista, viene de arriba, entra en un valle dominado por el caos malvado, él mata a los malos, pero luego se tiene que ir porque los buenos que vengan después no pueden vivir con un asesino, y él se vuelve herido a marchar por donde vino, con el niño, que es lo que aparece, intentando que se quede, intentando seguirle, mostrándole toda su admiración, pero viendo que ya no va a regresar. En la ciudad entonces que viene tampoco habrá lugar, no ya para seres como Antígona, que por lo menos
se llevarán el premio a la virtud y el premio al altar, sino sobre todo, y esto es lo triste y lo duro, ¿no? Desde este punto de vista, no habrá lugar para figuras como Ismene, que de alguna manera están contaminados por este contacto con lo antiguo, pero de otra manera ven más profundamente lo que podría ser precisamente por eso una ciudad nueva, verdaderamente regeneradora, verdaderamente ensanchada. Esta ciudad que no nacerá, esta ciudad que es la ciudad que está creando Creonte como posibilidad que es de alguna manera encallará porque adquirirá estructuras de la vieja, fundamentalmente la violencia, esta nueva ciudad tampoco será lugar para mujeres. De algún modo, entonces, hay que completar lo que dice Hegel, que le critica a Celia Amorós, de la producción del cuerpo de la mujer como un cuerpo que sostiene la cultura pero no participa en la cultura. Hay que de alguna manera introducir este elemento isménico en esa consideración. Y el cuerpo de la mujer no pasa a la cultura, pero no porque se produzca sin más o sea generado sin más como un cuerpo servil, sino porque realmente no se escucha lo que es su propuesta. Y aquí un doble elemento, un elemento sí de soterramiento y de sumisión, pero también un elemento de resistencia, de propuesta, que de alguna manera siempre ha estado latiendo y que sí pasa de algún modo a la cultura, sí pasa de algún modo a la discusión pública, o sí puede pasar. Antígona, en el fondo, entonces, se mueve por miedo. En el fondo, también Creonte se mueve por miedo. Tanto la ciudad o la agrupación antigua como la ciudad contemporánea, tanto el obrar antiguo como el obrar contemporáneo, tanto la creatividad antigua como la creatividad contemporánea, referida a Creonte, son obras del miedo, es el miedo a que la espontaneidad de la vida, el paso de la vida con toda su carga de envejecimiento, con toda su carga de decadencia, de algún modo el miedo a que esto arruine la propia identidad, arruine el propio fundamento, arruine la propia apología que el orden establecido hace sobre sí mismo. El orden establecido necesita aparecer perpetuamente joven, perpetuamente renovado, perpetuamente fresco, no quiere envejecer y de este modo transforma este miedo profundo a lo fáctico, a lo finito, a lo corpóreo, transforma en este miedo su deseo más profundo en heroísmo. El miedo es en el fondo entonces el motor del deseo verdaderamente expresado. Se expresa como heroísmo, pero en el fondo es otra cosa. Es una forma, dice Ismene, de inmortalidad ruin la muerte de Antígona. No es un sacrificio, sino es simplemente la incapacidad de asumir la vida tal como se puede dar en su plenitud fáctica. Y a pesar de que parece deslumbrante, lo único que es la eternización del miedo, tiene carácter fóbico, por lo tanto. Antígona es una reprimida, tanto desde el punto de vista entonces político, ontológico, como desde el punto de vista corporal. Dice Ismene que Hemón, con el que se criaron juntas y pasaban juntas grandes temporadas ahí de verano, con Hemón nunca llegaron a tocarse. Dice, a Hemón nunca le dejó que le tocara la mano. Casi entonces entendemos que hay aquí una especie de frigidez en la presentación, un deseo, sin embargo, potentísimo, que es el que va a tener Antígona probablemente, que por su propia violencia, por la quiebra de la imagen que ella quiere dar, es arrancado de raíces, reprimido absolutamente y transformado en un gesto entonces que no es un gesto vitalizante, es un gesto esterilizador, es un gesto tanático. Jamás usó joyas, dice Antígona, y un verso precioso, y si alguna vez ayudaba a poner la mesa, trayendo un plato o un cántaro, nos dice Ritsos, era como si en las palmas de las manos llevara un cráneo desnudo, y ya nadie se emborrachaba. Una imagen poderosísima. Cuando Antígona quiere ayudar con los cántaros a escanciar vino, es como si lo escanciara, ¿no?, sobre un cráneo y la gente se le corta, ¿no?, la alegría, la borrachera. En el fondo, lo que le dice Ismene es que Antígona se avergüenza de ser mujer, se avergüenza de la profundidad y de la complejidad de lo que puede ser el cuerpo de la mujer.
Por lo tanto, el cuerpo que es producido a partir de la represión de Antígona, que sería un cuerpo antigónico, un cuerpo que recoge la tradición, que alimenta sin participar en las grandes modalidades del logos, el cuerpo que produce como mujer la tradición es el cuerpo de una mujer que se avergüenza de ser mujer. Y aunque Ismene también es producida como cuerpo, es producida como un cuerpo que no se avergüenza de ser mujer y que no renuncia a la lucha de ser mujer. Por lo tanto, la producción en Occidente del cuerpo de la mujer, tal como interpreta Celia Morós, que interpreta Hegel, no es exactamente así, no es este cuerpo tan linealmente producido, es una represión de carácter más complejo, porque es la represión de una represión que en el fondo deja ver también como posibilidad, como vemos ahora en Ismene y como vemos cada vez con forma más potente, la posibilidad de otra producción de corporalidad que está ahí también y que probablemente es una producción de futuro. O sea, el cuerpo que hay que recuperar, por decirlo así, el cuerpo que hay que promover, no es el cuerpo primariamente reprimido y producido en cuanto a represión al modo de Antígona, sino probablemente el cuerpo producido al modo de Ismene, que de algún modo acoge el cuerpo de Antígona, pero lo envuelve con un elemento más potente, con un elemento más erótico, mientras que el cuerpo de Antígona desecaría el cuerpo de Ismene. De algún modo, lo que nos propone Ritsos es que, en cierta medida, Antígona estaría en un feminismo, por decirlo así, en una posición de feminismo de la igualdad, sería un feminismo casi de corte masculinista, mientras que Ismene estaría en un feminismo de la diferencia, que asumiría el feminismo de la igualdad, pero le daría una mayor profundidad porque intentaría que la ontología general de lo humano, de lo antropológico, tuviera una envoltura femenina, como sucede, por ejemplo, cuando nosotros cambiamos los artículos determinados y hablamos con normalidad en vez de el profesor, de la profesora, etcétera, cuando nos dirigimos a los demás en género femenino, por ejemplo. Un cambio que provoca este choque inmediato, pero que lleva a una profundidad mayor que la del mero cambio de género. No es un mero cambio de género, no es un travestismo, no es una inversión, sino es una reconfiguración completa del mapa ontológico y corporal y también, por lo tanto, del mapa expresivo, por lo tanto, también del mapa creativo, por lo tanto, también de lo que llamamos el mapa artístico, el mapa de la expresión. Antígona se avergonzaba de ser mujer y por eso eligió morir, prefirió morir antes que reconocer que era mujer, que tenía, en el sentido que entiende Ismene, que daba una primacía a lo erótico, daba una primacía a lo creativo, daba una primacía a lo expansivo, daba una primacía a lo piadoso, en el sentido de Ismene, no en el sentido de Antígona, porque Antígona también es piadosa, porque el deber hacia los antepasados es la forma primaria de piedad. Ismene no solo es piadosa respecto a los antepasados, aunque rompa con ellos, los mantiene en el recuerdo, los mantiene en la memoria, sino que es piadosa con la realidad en su debilidad, cosa que Antígona, al contrario, es implacable, ¿no?, en su combate. Por lo tanto, es como si Antígona se negara a explorar la complejidad de lo femenino, como si entonces dejáramos producir los cuerpos que se niegan o son negados a explorar la complejidad de lo femenino. Ismene es lo que hace, aunque fracasa en hacerlo vivible, en hacerlo fecundo. Antígona, reprimida, a escondidas se daba atracones, tenía obsesión-compulsión, ¿no? Y tal vez amara, pero no soportaba, dice su hermana, doblegarse a este deseo de amar, a este impulso que tenía y que ella transforma fóbicamente en agresión, en rigidez. No se doblega a su epicimía, a su deseo, porque entiende que este deseo no lo ha elegido, entiende que este deseo no es virilmente controlable. Y otra vez, por ejemplo, que ella comete un robo, Antígona, deja que sean castigadas dos sirvientas, ¿no? Y piensa Ismene que precisamente desde ese momento Antígona piensa en su propia muerte, él piensa en el acecho de lo mortal para ella, porque prefiere matarse antes que reconocer que falló en un momento dado. Solo de alguna manera salva a Antígona, y esto también está en la obra de Sófocles, y es la última intervención de Antígonas, solo salva a Antígona para su hermana, desde que desde un punto de vista tipológico de lo antigónico, de la defensa rígida de los principios tradicionales de lo real, es visto como una debilidad. Solo ante la muerte, que ella había elegido y que ella había deseado,
pero solo ante esa muerte deseada y elegida, confiesa lo oculto y lo reprimido. Confiesa que se va a quedar animeianon, sin Himeneo, sin matrimonio, sin noche de boda. En ese momento es cuando Antígona libera su cuerpo, la corporeidad. No una corporeidad referida al varón, de que necesite al varón para ser completa y todo esto, sino que probablemente también estaría eso incluido de alguna manera, sino el propio deseo profundo de expresar el deseo sin miedo que uno siente en la profundidad que le constituye. El deseo de ser abrazada, el deseo de ser reconocida en la profundidad creída de su propio ser. En ese momento, dice Ismene, no fue decadente, no traicionó ese ser de una pieza, sino que fue franca, fue cuerpo, fue mujer verdaderamente. Si leemos, ahora vamos hacia la Antígona de Sófocles, los versos 890-929, vemos cómo expresa Antígona ese dolor tremendo de morir, ¿no?, sin el himeneo. Y esto la disculpa a ojos de su hermana. Su hermana entonces recoge su cadáver cuando ya se ahorca, estaba condenada a ser enterrada viva porque Creonte no quería desatar la furia del Hades matando a Antígona con su propia mano, y entonces la encerraba en un subterráneo sin comida y de algún modo no la mataba directamente, la mataba indirectamente, en estos aplazamientos del mundo del logos, del mundo de la justificación pública que desplaza las materias, desplaza las cantidades y de algún modo fractura tanto los acontecimientos que los puede disolver en cuanto a acontecimientos y de hecho los disuelve realmente. Sea lo que fuere, antes de ese momento Antígona se ahorca y es su hermana, en la obra de Ritsos, la que recoge el cadáver y lo maquilla. Y lo que hace es lo mismo que hizo con ella al principio, que hace consigo misma al principio de la obra cuando se siente disolver. Le pone los collares no solo para taparle la huella de la soga en el cuello, sino también para mantenerla compacta, para mantenerla unida. Y en ese momento Antígona por primera vez se nos presenta como bella, se nos presenta como equivalente a Ismene. En cuanto cadáver, y la palabra cadáver originalmente en Homero se dice soma y significa, es todo lo que se dice del cuerpo. El cuerpo verdadero en Homero, que es un cuerpo todavía no centrado en facultades como el nuestro ni en dinamismos, el cuerpo se dice como cadáver fundamentalmente. Solo el cuerpo inerte, el cuerpo ya sin órganos, podemos decirlo así, es verdaderamente el protocuerpo, es verdaderamente el ser humano en su totalidad, en su única momento de totalización, de recogimiento, de coincidencia consigo mismo. Ella maquilla el cadáver y descubre que se parece a ella, que es bella, es verdaderamente mujer, es verdaderamente erótica en ese momento. Ha renunciado, por lo tanto, Antígona a sus atroces decisiones, dice Ismene, a los cánones de la ética que es lo más perjudicial que ha inventado el ser humano para torturarse a sí mismo y torturar a los demás, a todas sus necias ambiciones y obsesiones masculinas de poder, de cierre, de dominio, de ética, de tajancia. Muerta, dice, por fin se había vuelto mujer, nos dice Ritsos, y yace en ese momento y recupera el cuerpo que nunca dejó que la tocara. Muerta como cuerpo cadáver, puede por fin yacer, tiene ahí su himeneo, el único que le es posible, con su prometido Hemón, un hombre bellísimo que, dice Ismene, siempre insiste una y otra vez que está desnudo, Gimnos está a su lado. Este es su himeneo. Las mujeres que están lavando a Hemón, que lo están vistiendo, que lo están amortajando, lo hacen lentamente, se recrean en la preparación del cadáver, en su belleza, lo mueven con delicadeza. Y hay aquí una imagen bellísima que dice el movimiento suave cuando lo giraban de su abandono. Es una elipsis para decir probablemente los genitales de Hemón entonces, cuando era balanceado, era movido para ser lavado y ser ungido y luego ser vestido, se movían, ¿no? Se movían con abandono, se movían con ligereza, se movían con delicadeza. Esta imagen del cuerpo muerto, del cuerpo erótico muerto todavía, esta imagen del pene y los testículos como casi como una flecha, como una aguja del reloj
como vimos antes, como un elemento indicador, ¿no? de una profundización, de un corte que muestra las profundidades, ¿no? Se va a componer después con otra imagen, lo veremos de signo contrario, pero similar, que va a ser la imagen de una sombra, y va a mostrar la diferencia entre la apertura de lo erótico, que es dulce, que de alguna manera es rítmico, que de alguna manera es no apresurado, que de alguna manera es dilatador, el contraste de esta figura con lo violento, con la guerra, con la flecha, donde cualquier momento parece una amenaza, incluso comparado con la fuerza de las agujas de los relojes que marcan también la forma cruel de darse el tiempo. Después de esta descripción en la que ella se deleita en el cuerpo de Mon, como se deleita en toda belleza, vuelve a la reflexión. Es cierto, dice, sí, todavía el elemento tanático está presente en ella, pero ella lucha contra él. Dice, sí, nacemos para morir y nacemos para aceptar que moriremos, pero pensar desde aquí es estéril. Es estéril. Hay que superar entonces este elemento tanático, este tanático inicial e ir hacia otra cosa. Porque no podemos dejar que nuestra vida sea el momento que transcurre entre la primera conciencia, que es la pregunta de ¿por qué voy a morir?, y la última respuesta, que es me muero, que es el cierre de la pregunta. La vida consiste, vista desde lo tanático incluso, en los intersticios, dice, de esta estéril pregunta. Dice, en los intersticios de esta estéril pregunta transcurre nuestra vida. Y por lo tanto lo erótico consiste en, sin negar lo tanático, valorar los intersticios y poner la posibilidad de construir la ciudad en esos intersticios, porque focalizarse en lo tanático es esterilizarse. Entonces, el transcurrir mismo de la vida en su transcurrir intersticial, que sí también tiene destino mortal, pero en su transcurrir intersticial es el donde, de algún modo, se tenía que haber anclado la ciudad. Ni culto necrófilo a los muertos, ni imposición de un poder obsesionado con el registro de todos los momentos para cumplir con el todo como si fuera una ficha, con una agenda llena de compulsiones que te marcan al final la muerte, sino un habitar a partir del respirar, como decía Epicúreo, los intersticios de los mundos donde habitan los dioses respirando átomos puros. Es decir, para ella los intersticios están compuestos por los cuerpos con su belleza y con su juego, por el eros, por la dilatación, por el juego, por la belleza. Ahí está el intersticio. Su hermana y Creonte están en la muerte, en la ley, en el poder, en el tánatos, en la violencia, en la máscara, y se sitúan en los dos extremos de la pregunta, una al principio y otro al final, una obsesionada con el culto a los muertos, otro obsesionado con matar a aquel que no haga, por decirlo así, que le desobedezca, con aniquilar al que no se someta a la ley del Estado. Ellos representan el agotamiento de la vida y su éxito es un fracaso, es el agostamiento de la vida. El fracaso de ella es no poder situar el intersticio como marco. El mundo seguirá siendo masculino o masculinizante y el marco no se rompe. Ella misma se someterá al poder de Creonte, huyendo del poder de Antígona y de Edipo, por considerar este poder más blando, más emancipador, más espacioso, pero no fue así. El querigma de Creonte marca un ritmo de poder, de dominio y de muerte, de violencia sustentada por el Arge. Y tal vez entonces hizo esto por miedo o por desconfianza de su ser mujer, que viene de un ser patriarcal anterior. Si la mujer entonces, si ella como mujer hubiera conseguido liberarse de este ser patriarcal anterior, de este peso anterior, quizá hubiera tenido más fuerza en la reconfiguración intersticial de la ciudad. Quizá pensó eso, quizá pensó que podía haber hecho, no lo logró. De todos modos, ella sigue insistiendo hasta el final en la promoción de lo erótico. Cada poco tiempo, de alguna manera, le tira los tejos a este joven oficial, le va dando así un territorio para que de algún modo entienda que ella está interesada por él. Pero, como dice, los muertos ocupan mucho espacio. Lo mortífero, lo tanático es muy poderoso. Le persiguen incluso cuando se mira al espejo. Hay una expresión bellísima en la traducción. El azogue dice todo, el azogue del espejo, todo se llena de sus cuerpos.
De ahí recuerda cómo empezó todo en su infancia, cómo fue su infancia, que osciló entre los juegos de niña, eso sí separados de otros niños, pero entre los juegos de niñas y luego la llegada de los soldados, el inicio de la guerra. Nos habla de su hermano Polinices, que es gemelo de Antígona en el sentido del carácter, que también era un hombre reprimido, que desencadenó igual que Antígona todos estos acontecimientos, que se obsesionaba en desencadenar, que se obsesionaba en marcar los límites de una forma demasiado tajante. Su hermano también coleccionaba cinturones, este elemento, siempre que aparece este elemento aglutinador, como los collares, como las sogas del ahorcamiento. Su hermano coleccionaba cinturones y, sin embargo, Ismene le hace ver que estos cinturones, que eran cinturones de gente muerta en el campo de batalla, estos cinturones le hacen ver a Ismene, y se lo dice a su hermano, que lo que está de alguna manera adorando o está coleccionando son los cuerpos que se desnudan y muestran todo su esplendor cuando se quitan el cinturón. Es decir, hay en él un elemento de represión que hace focalizar, igual que en Antígona, en una rigidez, en este caso la del cinturón, lo que es un deseo más profundo, que es un deseo de cuerpos, un deseo de belleza, un deseo de vida, que no es capaz de ser expresado de manera normal, sino que es expresado de manera tortuosa, de manera violencia. Aparece el cuerpo entonces como el lugar donde Ismene se quiere situar. ¿Acaso hay en el mundo, dice, algo más inexplicable, más inconcebible que el intangible y quizá por eso mudable cuerpo humano? El cuerpo humano que es desvalido, ignorante, inamovible, pero es prodigioso. Su hermano se enfada porque es un reprimido, igual que Antígona, pero ella tiene razón. Su hermano, igual que Antígona, es tajante, susceptible y por lo tanto es profundamente injusto. Son profundamente injustos. Antígona, que defiende la dique, que defiende la justicia, es adicoi, igual que su hermano. Son injustos, porque no ven ni la razón de los demás, ni sobre todo que el mundo no tiene razón, que el mundo no se da según la especie de la razón, que la razón, igual que la justicia, son formas de poder, son formas de violencia. La justicia predicada, la justicia que de alguna manera compone y compensa, es una forma de violencia, igual que la razón que todo lo compone y todo lo compensa. Hay que ir más allá de la razón, hay que ir más allá de la justicia, no en un más allá delirante, no en un más allá arbitrario, sino en un más allá afectuoso, en un más allá de amplias miras. Esta gente se perdieron a sí mismos y nos perdieron a nosotros, dice Antígona. Gente que no pasa por el cuerpo, gente que no siente, que no tiene aesthesis, que no sufre con el cuerpo. Y dice, ¿qué se ganó con todo lo que pasó? ¿Qué se ganó con este mundo de guerras? Desvelos, vanos heroísmos, máscaras, donde el prosopon de la máscara se funde con el prosopon del rostro, donde el rostro original, el rostro de carne, que es un rostro de miedo, enmascara su miedo en la máscara del valor, en la máscara de la dignidad, que es otra forma del miedo, que es otra forma de la actuación. Toda la gloria, la alabanza, la doxa, se apoya en malentendidos y, por supuesto, en negación de la vida. Todo aquello que exige esta referencia, este exceso de inótico, de reconocimiento, esta primacía de partición de lo real, todo eso es negación de la vida y no sirve para nada. Porque esto lo que muestra es que está detentado por gente que se tiene miedo a sí mismo, el phobos continuamente presente, como en Epicuro. Y resuenan aquí también los ecos posteriores, pero resuenan los ecos que van a venir de la filosofía cínica, de la filosofía que reniega de la doxa en la adoxía, y de la filosofía de Epicuro que reniega del miedo del phobos, ¿no? Como estructuradores del orden de la ciudad, la jerarquía. En el fondo es una lucha que oculta el temor. Si ordenáramos la ciudad desde la facticidad del cuerpo, no habría doxa, no habría jerarquía, no habría búsqueda de intentar, por decirlo así, aparecer como determinante, como dominador. El poder, dice Ritsos, es patencia pura de la obscenidad, es obscenidad. Impide el poder, entonces, este poder, el antiguo y el contemporáneo, impide tener una zona secreta, que es la que busca tener Ismene. Intenta tener una privacidad, intenta tener un erotismo que no esté controlado, intenta tener una creatividad no manipulada. Esta zona secreta, esta zona mística, es la que el poder busca
cerrar, trayéndolo todo a una presencia, una deixis que te hace ser de una pieza, o a un registro policial, una obediencia carismática que te obliga a confesar todo lo que eres, que te permite a la policía rastrear hasta lo más profundo de tus pensamientos, como estamos viendo también ahora. El poder es obscenidad pura, busca la obscenidad, porque esta mostración de la intimidad es obscena. No es obsceno lo que se muestra en esta mostración, es obsceno el intento de obligar a mostrar. No es obsceno lo que pasa en las alcobas secretas, es obsceno el que quiere publicar eso como forma de tener cogido totalmente atrapado al sujeto que está actuando. Impide el poder, entonces el poder busca la máxima luz, el poder busca la máxima patencia, el poder busca la máxima deixis, la mayor mostración, la mayor coherencia, e impide tener una zona secreta en la cual tú te puedes refugiar de las manipulaciones, aunque sea convirtiéndote en un oscuro personaje. Un lugar para quitarse las sandalias, impide tener una zona secreta, impide tener este lugar para quitarse las sandalias. Imagen sobre la que vuelve una y otra vez, un momento de interioridad, de distensión, de tener que dejar de representar el personaje que a lo mejor tienes que representar ya en las vidas públicas de las ciudades creónticas. Así también era Edipo, era su padre, era como su hijo y como su hija. Era alguien de estas características tan tajantes. Y dice Ismene de forma un poco cruel que quizá al cegarse por fin pudo ver que tenía interior, por fin pudo ver el interior, pudo matizar y pudo entonces no querer ya gobernar mediante el temor o mediante la adulación, que es la otra cara del temor. Gobernar y mandar de esta manera tan violenta es un peso insoportable, porque además, como bien muestra la tragedia, es el deinos quien gobierna, es lo excesivo, lo terrible, lo enorme lo que gobierna. Siempre al final dice, todos somos gobernados por lo que gobierna. Y en este gobernar nuestro tanático, que reniega del intersticio, que reniega del lugar donde te puedes quitar las sandalias y que se niega a construir la ciudad desde el respeto y desde la posición de ese lugar, en ese obrar tanático, entonces somos todos destruidos. Y ahí se muestra entonces que el deinos impera y que es quien realmente gobierna. Tebanos, argivos, espartanos, atenienses, dice Ritsos, ¿quiénes mandaban en realidad? Un poder misterioso, una mystique ex ousia, una potencia oscura, ¿no? Una potencia escondida, parece mover los hilos a distancia. Con las batallas por el poder cambian los soldados, pero son las mismas máscaras, y son máscaras todas ellas que ocultan el dolor, que ocupan el miedo, que ocultan el cuerpo, que hacen parecer un cuerpo que desprovisto de la armadura y de la máscara es un cuerpo larvario, absolutamente vulnerable, lo hace aparecer ante la pose del otro que te ve como un cuerpo perfectamente defendido, perfectamente inabordable, cosa que, como sabemos, no es cierto. Cuando el prosopon, la máscara, va hacia lo enmascarador y no hacia la máscara de carne, se construyen sociedades de este tipo de violencia, en el que al final lo que domina es el principio de producción de la muerte. No son sociedades productoras de vida, sino sociedades productoras de muerte. Y la vida entonces se determina por la cantidad de muerte que se produce, no por la cantidad de vida que se gesta. No teníamos, dice en aquellos tiempos, lo repite una otra vez, tiempo de quitarnos las sandalias. No hay profundidad, no hay intimidad, no hay flexibilidad, no se quiere este espacio. No hay reflexión, no hay distensión, no hay vida. Esto lo ve Tiresias, el gran adivino, que viene a verles allí cuando están en sus fincas. Tiresias simpatiza con la niña Ismene. Ismene lo cuenta, dice, Tiresias no se llevaba bien con Antígona, porque Tiresias lo veía todo, por decirlo así. Sin embargo, simpatiza muy bien con Ismene, porque sabe que Ismene representa el que podría haber sido el futuro que sacara del encadenamiento en el que estaba sometido el mundo. ¿Qué obtuvieron, qué ganaron? No quedó nada. Solo en Tebas quedó la esfinge indiferente. Quedó el Cronos, el tiempo vacío. Y además, si hubiera triunfado, si triunfara esto, ¿qué nos hace vivir el poder? El poder lo que hace es vivir en el recelo. Es una historia de miedo, es una historia donde la creatividad desaparece. El miedo y la adulación
matan la creatividad, matan el juego, matan el eros, matan la ampliación, matan la posibilitación de lo que hay. El poder hace vivir en el recelo, siempre en el miedo, no en la inocencia de la juventud. Y frente entonces al miembro abandonado de sí mismo, Demón, que representa el mundo fluido del sueño erótico, del juego, del cuerpo, un cuerpo sin el disfraz del guerrero, un cuerpo muerto, un cuerpo ya sin vida, un cuerpo que carece de toda máscara. Sin embargo, frente a este dulce miembro que se mece a medida que es movido el cuerpo por las manos amorosas de quienes le están amortajando, un cuerpo en el que se detienen las mujeres contemplándolo, ¿no?, mientras lo amortajan, frente a ese miembro abandonado, que es una promesa que no se dio de una vida futura, de una prolongación genética de una vida futura, porque su compañera era, con su rigidez, su compañera Antígona, de alguna manera lo bloqueó. Frente a ese cuerpo, el cuerpo del poderoso, el cuerpo del tirano, vive en perpetuo terror y disfraza ese terror de autoridad irrecusable, de rigor disfrazado de justicia. En ese lugar del tirano, cuando cualquier sombra, dice también en un verso bellísimo, cualquier sombra, una sombra de pájaro, atravesando por casualidad el salón a la hora del ocaso, es un cuchillo en vuelo forjado de duro metal. Es decir, hasta la sombra de un pájaro, a ese tirano que enmascara y que cultiva el orden del miedo, se le aparece como un cuchillo. Frente al desnudo miembro de Hemón, que invita a una contemplación de lo bello, de lo plácido, cualquier elemento en el mundo del poder es un elemento amenazador, ¿no? Es una flecha, pero no una flecha que se balancea, ni siquiera una flecha como las agujas del reloj, que tiene una cierta lógica y una cierta crueldad en esa lógica y también una cierta espera y esperanza. Frente a estas lógicas, la lógica del temor hace que todo signo se convierta en una amenaza, en un cuchillo. Una sombra de pájaro es un cuchillo. Incluso la sombra más inocente se convierte en un peligro y nos hace vivir en una permanente neurosis y no en la entrega dulce de los cuerpos. Por eso dice, frente al abandono adolescente, a la inocencia de la adolescencia, o al abandono del hermoso cadáver, los tiranos cada día se vuelven más tiranos. Y aquí entonces, en este momento, aparece la posibilidad de la tercera ciudad, que es la que propone Ismene. Mejor, dice Ismene, y ese sería el cuerpo de la mujer que ha sido verdaderamente reprimido, no tanto que también el cuerpo de la Antígona, como mujer que cuida la tradición, etcétera, ha sido reprimido porque ha sido negado incluso en cuanto a posibilidad de cuerpo reprimido. Se le ha negado a la mujer no solo el derecho de pasar a la cultura, como pasaría Antígona, como estuvo Antígona en su momento, sino de pasar a la cultura no rígidamente, no masculinamente en el sentido del poder del patriarcado, sino con otra ontología. Es decir, la represión, la producción del cuerpo no es solo meramente el cuerpo antigónico, el que se multiplica, el que se produce sistémicamente como cuerpo reprimido y a la vez producido, sino el cuerpo de Ismene que se produce a pesar de querer ser reprimido. Es un producirse que es difícil de entender cómo se pudo seguir produciendo. Nosotros podemos entender que se produjera el cuerpo antigónico, por decirlo así, limitado a ese ámbito privado, pero no se entiende bien cómo se permitió, por decirlo así, o dónde se dio o cómo se logró producir ese cuerpo isménico que es más revolucionario que el cuerpo antigónico, porque incluye también el cuerpo antigónico y lo proyecta en una dimensión más potente de creatividad. Esta sería la tercera ciudad que no se da ni en el mundo tradicional dominado por la familia, por el pater familias, ni en el mundo de la república ateniense dominado por la convención de la ley, por el querigma que ejerce como autoridad también de corte masculino. No se dio. La tercera ciudad es la que nos dice Ismene, se daría en una frase, mejor ni gobernar ni ser gobernado. Es decir, no este gobierno o aquel gobierno, sino el rechazo de la alternativa entre gobernar o ser gobernado, el rechazo de entrar en el marco del poder en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus incitaciones, ni gobernar ni ser gobernado, otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que consiste en hacer una ciudad donde ni haya gobernados ni gobernadores? ¿Qué es eso? Es difícil, dice Ritsos, es difícil. ¿Cómo hacer?
Eso se está pensando probablemente, ¿no?, en la sociedad socialista, en la sociedad anarquista, pensaríamos nosotros desde una perspectiva un poco distinta de la posición política de Ritsos, o bastante distinta, aunque sean las dos de corte socialista. Mejor ni gobernar ni ser gobernado, pero es difícil. ¿Cómo hacer? Esto es lo que nos ha preservado este tremendo reto, esta tremenda posibilidad que ella no pudo llevar a cabo, que no pudo fecundar, nos la ha transmitido Ismene. Porque el gobierno, como la muerte, parece marcarnos antes de nuestro nacimiento. Sucede lo mismo. Entonces, gobierno y muerte marcan como el marco, poder y muerte, que son lo mismo, gobierno y muerte, marcan el marco, principio y final, y parece que nosotros en estas interioridades, en estos intersticios, en estas socialidades no gobernadas por la luz del poder, intentamos de alguna manera llevar una vida privada o social sin estar sometidos al socialismo de la total transparencia. ¿Cómo hacer de estos intersticios entonces marco? ¿Cómo romper incluso la noción de marco? ¿Cómo romper entonces la muerte que es este marco? ¿Cómo romper el poder? ¿Cómo romper en la creatividad entonces este enmarcamiento también por la norma, por lo rígido? ¿Cómo hacer una creatividad que se alimenta en la posibilidad y que rechaza incluso la justicia convencional de la ciudad? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo ir hacia esto? Hay algo quizá que hacer. Es mantener el deseo, la epicimia, un deseo que no está focalizado en un objeto, que no tiene la estructura de un poder, es una voluntad no de poder, ni de no poder, no es una voluntad de impotencia, sino más allá del poder y de la impotencia, más allá, por lo tanto, de la muerte. El deseo se mantiene perpetuamente, firme, ella lo transmite en su deseo erótico, en este caso por el guardián, y también aquella sensación de una tardanza injustificable, de que el amado no llega, ¿no? Esta sensación desasosegante que cruza en la espera del amor entre este deseo que quiere ser ya satisfecho, que no puede ni esperar un segundo, y el dolor, la tardanza que se hace eterna, que se hace injustificada, que se hace injusta, pero con una injusticia mucho más profunda que la justicia del bando, del querigma de la ciudad, y mucho más profunda que la justicia de piedra de la comunidad tradicional. Ismene deja aquí la cuestión, le da una cita al mensajero por la noche que toque 7 veces con este número ritual a su puerta, le dice por dónde puede entrar secretamente para evitar a la guardia y evitar a las doncellas, y ella se va. Y entonces Ritsos nos escribe un texto final que rima con el texto del principio, un texto ya en prosa. Ismene se va a despedir. Ha hecho este último gesto como despedida, pero es un gesto que no va a completar, lo deja aquí. Se despide de la doncella, se coloca ante el espejo, se desnuda, se desmaquilla, se ve flácida, con el vientre todavía con las marcas del corsé, pero se vuelve a maquillar y suenan los golpes en la puerta, pero suenan 2 veces, pero ella no abre. En ese momento se pinta el rostro de blanco, casi como una máscara, se pone el vestido de su hermana, es decir, se está vistiendo ritualmente, se está amortajando probablemente, no está tampoco entonces tan lejos de su hermana, no se ha podido alejar de su hermana y tampoco ella puede ni quiere alejarse de su hermana. Se pone un vestido de su hermana, se pone también un cinturón por sus hermanos, ¿no? Bebe agua con unas pastillas y se acuesta en la cama con sandalias. Ha renunciado ya a la posibilidad de la intimidad. La intimidad es esa cama donde no se quita las sandalias, sino que se deja puestas. Cierra los ojos. Y dice Ritsos, también había mandado dar cuerda al reloj, quizá la vida sigue, ¿no?, de otra manera. Se habrá quedado dormida, dice Ritsos, y se oye el reloj en la habitación de al lado. Y nosotros nos preguntamos, mientras Ismene muere o se diluye, sigue el tiempo, sigue esta tercera ciudad como posibilidad. Hasta aquí, entonces, este comentario de texto.